Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y subiendo a una barca, cruzaron el lago rumbo a Cafarnaúm. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y se llenaron de espanto. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla a donde se dirigían. Y lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios lo que nos tiene es a Jesucristo caminando sobre las aguas. Un pasaje bíblico del Evangelio muy conocido para todos nosotros, para cada momento darnos mucha fortaleza en los momentos difíciles. Hemos dicho, hermanos y hermanas, de ayer para acá, que una de las situaciones que pasó en la multiplicación de los panes es que la multitud de hermanos y hermanas no usó la discreción espiritual. Ese sentido de discernimiento espiritual para ver detrás de cada milagro de Cristo un propósito, un mensaje, algo directo para nosotros, una lección, algún valor del cual tenemos nosotros que llenarnos en nuestra espiritualidad. Igualmente vamos a hacerlo hoy con el pasaje de Jesucristo caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Cristo no es un gran ilusionista, ¿verdad? No es un gran mago que está haciendo pues un espectáculo para que los discípulos sepan el gran poder que él tiene. Aquí sucedió algo por el cual Jesucristo tuvo que caminar sobre las aguas y hemos de encontrar nosotros el motivo para que así nos sirva de lección. Hermanos y hermanas, la idea fuerza nos va a dar un la de lo que se esconde detrás del Jesús caminar sobre las aguas y el mensaje que nos quiere dirigir. La idea fuerza es esta: la llegada de Jesús a nuestras vidas, hermanos y hermanas, es providencial. La llegada de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas es providencial y estamos hablando de cualquier momento. El momento en que las aguas están turbulentas, hermanos y hermanas, y el momento en que las aguas puedan estar calmadas. Una de las cosas que nosotros sabemos, hermanos y hermanas, es, y para que vayamos entendiendo el mensaje que está detrás de caminar sobre las aguas y por qué los discípulos en este gran lago se tienen que enfrentar a esta tormenta que casi les hunde la barca, hermanos y hermanas, es darnos cuenta de la fragilidad que nosotros tenemos. Nosotros conocemos que somos vulnerables, nosotros conocemos que somos débiles y nos hemos comprometido con Dios. Al comprometernos con Dios, también le decimos y le prometemos que vamos a cumplir muchas cosas y llevarlas a feliz término, ¿cierto? En nuestra vocación cristiana, ¿verdad?, en la cual estamos trabajando, en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento de la verdad, en cumplir sus mandamientos, en ir en busca de la santidad a la que Él nos llama y sobre todo la salvación que estamos buscando, hermanos y hermanas, la voluntad de Él que tenemos que cumplir. Ahora, date cuenta de esto, hermanos y hermanas, nosotros somos frágiles, ¿verdad? Una de las preguntas que se encierra detrás de este misterio de Jesucristo caminando sobre las aguas y por lo cual decimos que la llegada de Jesucristo a nuestra vida es totalmente providencial. Es pregúntate tú, como me he preguntado yo, hermanos y hermanas, ¿cómo llevamos a puerto seguro nosotros lo que Jesús nos propone y con lo que Él nos propone y nos hemos comprometido? Imagínate que es un viaje de una orilla a la otra orilla, como los discípulos que dejaron a Jesús y tuvieron que ir a Cafarnaúm y tenían que ir en travesía de esa barca. Entonces pregúntate, imagínate que esa es la trayectoria de nuestra vida. Salimos de una orilla con el envío de parte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que llegar a la otra orilla para cumplirla, pero a mitad de camino nos encontramos con un evento que nos sacude. Entonces uno se pregunta, ¿cómo llegamos a puerto seguro, hermanos y hermanas, los que estamos tratando de cumplir lo que Jesús nos ha propuesto y nosotros hemos aceptado que lo tenemos que cumplir? Aquí Jesús, hermanos y hermanas,
Ten esto en cuenta, Jesús se da cuenta de que los discípulos están en aprietos, al igual que Jesús se da cuenta de que nosotros, en muchos momentos, hermanos y hermanas, salimos a hacer las cosas y de repente caemos en aprietos, en situaciones de prueba y en situaciones difíciles. Acuérdate que los discípulos cruzaban el mar para ir a Cafarnaúm. De repente los sorprende esta tormenta. O sea, lo inesperado. ¿No te ha pasado eso a ti en algún momento? Te has levantado temprano en la mañana, estás listo para vivir tu día, te has encomendado al Señor, has orado al Señor, cuentas con la bendición de Dios y más tarde, a mediodía o por la tarde, sucede lo imprevisto, sucede lo inesperado, ¿no? Y a veces eso nos sacude. Mira bien hoy en la palabra, hermanos y hermanas, cómo se acerca Jesús a nosotros en medio de los problemas. Porque Cristo está ahí también, hermanos y hermanas. ¿Cómo se acerca Jesús a nosotros en medio de los problemas? La palabra de Dios nos da a entender, hermanos y hermanas, que Jesucristo se dio cuenta de que los discípulos estaban atravesando por un problema y salió a su encuentro. Y en el momento en que la situación se volvió insoportable, ¿verdad? Si ves adentro de la situación, es tormenta, hermanos y hermanas, es oscuridad. Hay peligro en lo que está sucediendo, ¿no? La barca puede hundirse y todos perder la vida. Hay miedo también, hermanos y hermanas. Están a mitad de viaje. Había salido todo bien y a mitad de viaje, hermanos y hermanas, lejos de la orilla, 5 kilómetros de distancia, esto se puso, pero en una forma violenta, tormentosa. Lejos de esa orilla que los puede salvar, se inundan de miedo, hermanos y hermanas. La vida se ve amenazada y la vida está en peligro. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, caminó sobre las aguas para ir en su auxilio, porque Jesucristo no estaba con ellos, dice la palabra de hoy. Jesucristo no se había subido a la barca con ellos. Dios acude cuando las cosas están bien difíciles, hermanos y hermanas, cuando las cosas se ponen insoportables, pero fue porque te vio, fue porque a la distancia sabe que estás en aprietos. Uno se pregunta, ¿y por qué no se apareció antes? ¿Verdad? A veces uno se pregunta, ¿por qué Cristo no se apareció antes de que me sucediera esto? Antes de yo enfrentarme a esta situación difícil, antes de que pasara la tormenta, antes de llegar. ¿Por qué Jesucristo no se presentó? Bueno, hermanos y hermanas, Jesucristo ha estado con nosotros siempre y ha estado con los discípulos también antes y estaba con ellos enseñándoles, porque Jesucristo es maestro. Se supone que los discípulos tuviesen fe, hermanos y hermanas, ante los peligros que estaban experimentando. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Acuérdate que Jesucristo viene de la multiplicación de los panes. Acuérdate que en la multiplicación de los panes hubo evangelización, hubo enseñanza. Jesús como maestro enseñó a todos los que estaban allí, incluyendo a los discípulos, las cosas de Dios, a los apóstoles, ¿no? Por lo tanto, ya Él ha estado con nosotros. Él ha estado en las buenas con nosotros y Él está en las malas con nosotros. Y se supone que cuando estaba todo en calma, cuando todo estaba en paz, yo estoy lleno de fortaleza, yo estoy lleno de fe. Entonces, porque Cristo está conmigo, se supone que esa fe me acompaña en el momento en que Él, yo creo que no está conmigo, cuando no estoy en su presencia, ¿no? ¿Me estás entendiendo? Es como cuando vas a adorar el Santísimo Sacramento, estás en la presencia real de Cristo vivo, ahí está contigo. Uno se siente bien, uno se siente lleno de las cosas de Dios. Una vez termino mi hora santa, una vez salgo de la bendición del Santísimo, vas con Él, hermanos y hermanas, vas con Él. No es que Él se quedó allá, es que va conmigo. Por lo tanto, Jesús ha estado con nosotros siempre. O sea, ten cuidado cuando decimos, pues mira, llegó cuando estaba la cosa ya encima de nosotros. No, hermanos y hermanas, Jesús ha estado siempre con nosotros. La presencia de Jesús es real, hermanos y hermanas. Eso está detrás del misterio de Jesús caminar sobre las aguas. Jesucristo llega en el momento de la prueba. Está con nosotros en la dificultad, en donde se pone, hermanos y hermanas, pues el agua hasta el cuello. Cuando se nos está inundando el cuarto, cuando estamos en apuro, ahí está Jesús. A veces, hermanos y hermanas, cuando tenemos esa agua hasta el cuello, cuando nuestro cuarto se está inundando porque la situación, hermanos y hermanas, sigue creciendo y nos llenamos de terror, ¿sabes qué? Ahí en esos momentos se ha probado en la fe que es donde mucha gente está abierta a escuchar la palabra de Dios.
aunque tú no lo creas, en los apuros. ¿No es cierto que ahí es donde mucha gente se arrodilla, junta las manos, quiere ir a la misa, quiere ver al sacerdote para una dirección espiritual, para una confesión? Cuando la cosa está fuerte y candente, hermanos y hermanas, de repente la persona se reviste de una apertura y aquel corazón y aquella alma que parecían, hermanos y hermanas, impenetrable, se abre para que venga la presencia de Dios. Y es bueno que ocurra porque ahí también recibimos la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veas aquí en el versículo 21, que es el último de este capítulo de hoy, hermanos y hermanas, una diferencia que hay desde la salida de una orilla hasta la mitad del lago y de la mitad del lago después de la tormenta hasta la siguiente orilla donde se completaba el asunto. Y quiero que esto lo tengas en mente. Escucha cómo dice el versículo 21 de ese capítulo 6. Quisieron subirlo a la barca, a Jesús, que caminaba sobre las aguas. Pero la barca se encontró enseguida en la orilla a donde se dirigían. O sea, hermanos y hermanas, la travesía de la salida hasta la mitad del lago, que son 5 kilómetros, donde ocurre la tormenta, hace una diferencia el evangelista de que este proceso de salida a mitad de camino fue largo y tenso en medio de la tormenta. Ese lago, hermanos y hermanas, tiene 10 kilómetros de ancho. Por eso podemos decir que fue a la mitad. En la salida, a la mitad 5 kilómetros. Les quedaban 5 otros kilómetros para llegar a la otra orilla. Y dice en la palabra que ellos, una vez Jesús calma todo y les habla, decidieron invitarlo a que subiera a la barca. Pero cuando vienen a ver, ya están en la orilla. Porque con la presencia de Jesucristo, hermanos y hermanas, uno no se da cuenta del tiempo de bendición y de gozo en el que está y las cosas fluyen nuevamente con normalidad. Eso es una bendición que tú tienes que ver en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. Busca a Jesucristo y tú verás cómo el tiempo, hermanos y hermanas, se vuelve favorable para nosotros, cómo las cosas tormentosas pasan rápidas en nuestras vidas para no perpetuarse, para que sean temporales, para que no nos sacudan tan intensamente, para que no habiten en nosotros, para que no hagan morada en nosotros. Cristo hace eso con su presencia real y cuando está con nosotros, hermanos y hermanas, llegaron, dice la palabra, y escúchalo bien rápido, a la otra orilla, se acortó el viaje, hermanos y hermanas, distinto a cuando salieron, que la tormenta hizo que se retrasaran. Hay situaciones, hermanos y hermanas, en la vida que parece que perdemos la esperanza. Al igual que los discípulos aquí, creían que iban a morir, hundiéndose por la tormenta y el mar revuelto, hermanos, van a ahogarse. En tu vida y en mi vida han pasado cosas donde creemos que vamos a perder la esperanza totalmente, porque parece que nos hundimos. Escucha, la llegada de Jesús a la vida tuya, mía, es providencial en todo momento. Jesús, hermanos y hermanas, hoy detrás de ese milagro de caminar sobre las aguas, nos está demostrando que Él tiene dominio sobre todo lo creado. Y escúchalo bien, sobre lo natural y sobre lo natural. Cristo tiene el dominio sobre todo lo creado, sobre lo natural y sobre aquello que es sobrenatural. De hecho, el Evangelio de hoy nos da a entender que Cristo tiene dominio y tiene victoria sobre un mar revuelto y sobre una tormenta, al igual que Dios y Cristo tienen dominio sobre el mar cuando está calmado y sobre el viento cuando es una brisa tenue. ¿Puedes entender todo eso? O sea, que nosotros contamos con el dominio de Dios y de Cristo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. ¿Estás dándote cuenta? Eso está detrás de ese mensaje. Ese es el discernimiento espiritual que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, con lo que Jesús está presentando hoy aquí. Su llegada a nuestras vidas es providencial. Jesús tiene dominio, hermanos y hermanas, sobre ese mar cuando está alborotado y cuando está calmado. Su presencia está en ambos, hermanos y hermanas. Es constante las veces que Jesucristo, hermanos y hermanas, dice: no temáis, como en el versículo 20 de ese capítulo 6 de hoy. No
tengan miedo. De hecho, eso lo podemos combinar con un momento en que Jesucristo dijo, confíen, he vencido al mundo. Confíen, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Eso está en este mismo evangelio, hermanos y hermanas, en el capítulo 16, versículo 33, que nos va a ayudar también como una lectura complementaria. Son palabras, hermanos y hermanas, que están vivas. Y estas palabras no están muertas. Esas frases de Cristo, no tengan miedo, ánimo, ¿no? Yo he vencido al mundo. Cuando está hablando de que si el mundo os odia, a mí me odió primero. Y si a ti te pasan cosas, a Cristo también le pasaron primero, hermanos y hermanas. Pero estas frases de alégrense, no tengan miedo, llénense de alegría, hermanos y hermanas. Yo he vencido al mundo, ustedes lo van a vencer. Tú tienes que entender que esas palabras están vivas. Si tú no tienes la experiencia de un Cristo vivo, vas a pensar que son de un Cristo muerto y la operación en nosotros va a ser muerta, hermanos y hermanas. No vamos a ver resultados. Nosotros como cristianos, hermanos y hermanas, tenemos que tener un plan de contingencia. Y esto es bueno que lo sepamos nosotros, porque aquí, dentro de lo que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo, que las cosas han marchado bien, que tenemos un proyecto y un plan, que salimos de una orilla para llegar a la otra, y en nuestra mente está llegar a la otra orilla, pero no sabemos lo que puede ocurrir en el camino, como te pasa a ti, como me pasa a mí. Un día perfecto, salimos y de repente viene una noticia, hermanos y hermanas, que nos sacude el alma, que nos sorprende porque ni la esperábamos y nos decimos contra cuando todo estaba bien, o caemos en un ánimo de negación. ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? Nosotros tenemos que tener un plan de contingencia espiritual. ¿Para nosotros qué? Para poder enfrentar lo que puede ocurrir o lo que no puede ocurrir, porque la contingencia es esa, las cosas que pueden pasar y las cosas que no pueden pasar. Y por eso es que Cristo, al caminar sobre las aguas y estar allí con los discípulos, les quiere advertir: ustedes tienen que contar conmigo cuando no hay tormenta y cuando hay tormenta. Porque pueden cambiar las cosas de un momento en un minuto, hermanos y hermanas. El mundo para nosotros en ciertas situaciones puede ponerse patas arriba y uno ni creerlo, que es conmigo lo que está pasando, me tocó a mí esta vez, soy yo el que está envuelto, soy yo el que lo estoy experimentando, jamás pensé yo que me iba a pasar. Tengo un plan de contingencia espiritual. ¿Para qué, Padre? Para enfrentar lo que pueda ocurrir o lo que no pueda ocurrir. En ocasiones, hermanos y hermanas, no tenemos certeza nosotros de lo contingente. Ocurren acontecimientos en nuestras vidas, son peligrosos, no son previstos, hermanos y hermanas, porque no los podemos prever, pero a veces son espontáneos porque el mundo nos sacude así, o a veces son hasta provocados, pero tenemos que enfrentarlos. Ante una situación como esta, hermanos y hermanas, imprevista, cuando estamos en pleno desarrollo y cumplimiento de las cosas de Dios, tenemos que modificar nuestro comportamiento. Un plan de contingencia espiritual nos lleva a modificar nuestro comportamiento, al igual que hubo que modificar el comportamiento de los discípulos de Cristo. Tenemos que desarrollar, hermanos y hermanas, sin demoras, una acción específica, pero a prisa, hermanos y hermanas, para poder enfrentar lo que está ocurriendo. Tenemos que responder con sabiduría. ¿Para qué? Pues, hermanos y hermanas, para que tenga eficacia lo que estamos haciendo, lo que tenemos que enfrentar, para que se pueda manejar, hermanos y hermanas, correctamente y pueda ser superado. Por eso necesitamos un plan de contingencia ante las cosas que pueden surgir o no pueden surgir y que yo voy a tener que experimentar. El plan de discernimiento espiritual, hermanos y hermanas, es importante también ahí. ¿Te das cuenta, hermanos y hermanas? Esto va a modificar mi comportamiento, esto va a desarrollarnos a nosotros como personas y hay que hacerlo a prisa
sin demoras, hermanos y hermanas, porque requiere una acción específica, la cual yo tengo que tener a mano ya prevista, ya estudiada, para ponerla en práctica, hermanos y hermanas. Yo tengo que responder a esas situaciones imprevistas con sabiduría y no con reacciones que no hay entendimiento ni conocimiento, hermanos y hermanas, que sean que tengan eficacia, que sean efectivas, hermanos y hermanas. Sé manejarlas. Tienes que tener la experiencia del manejo y tienes que superarla, porque jamás un cristiano huye de las cosas, y así llevar a feliz término, hermanos y hermanas, lo que queremos cumplir con lo propuesto por parte de Dios y que nosotros hemos aceptado para cumplirlo. En lo que sea, porque hay tormentas en el matrimonio, en la familia, en la vida consagrada, en la comunidad, en el laico comprometido, en la sociedad, en el trabajo, en el club cívico, en los deportes. Donde quiera van a surgir, hermanos y hermanas, este tipo de situación. Hay un mensaje, hay una bendición preciosa en este caminar sobre las aguas. Concluyamos, hermanos y hermanas. Vamos a concluir lo que hemos sacado hoy. Y te habrás dado cuenta que aquí Pedro no está caminando sobre las aguas porque San Juan no lo mencionó. Por eso no estamos abundando sobre eso. Juan no mencionó algunas cositas que otros evangelistas, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan, porque Juan no se vuelve repetitivo. Y acuérdate que el Evangelio de San Juan es teológico, es una reflexión teológica de la vida de Cristo. Vamos a concluir. ¿Qué podemos concluir, hermanos y hermanas? Vamos a ponernos a tono con el final. Cuando nosotros en la vida, hermanos y hermanas, nos encontramos con Jesucristo vivo, que ese es el motivo de nuestra Pascua, y hermanos y hermanas, y experimentamos a un Cristo vivo en nuestra vida, de alguna forma nuestra vida se detiene y a un factor determinante en nosotros cambia nuestra vida. Y esa es la experiencia de la Pascua que yo quiero vivir como cristiano. El mensaje detrás, hermanos y hermanas, de el caminar sobre las aguas es tener discernimiento espiritual. Estamos resumiendo casi la semana, ¿no? Tener ese discernimiento espiritual es experimentar en nuestras vidas a Jesús vivo. A Jesús vivo. Nuestra vida, hermanos y hermanas, y el encuentro de nuestras vidas como cristianos con Jesús resucitado, como pasó en el encuentro de Cristo con los 12, pone final al miedo, pone final al temor, pone final a la angustia. Si eso no ocurre en mi vida, hermanos y hermanas, no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo vivo. Es por su palabra, hermanos y hermanas, y es por su vida vivida aquí en la tierra, en testimonio y enseñanza para nosotros, que nosotros podemos, en discernimiento espiritual, darnos cuenta de que Él quiere que lo encontremos en nuestra vida, que siempre creamos que Él está en nuestra presencia también. Busco su palabra, dice la misma palabra, y busco también su obra. Eso nos acerca a Dios, hermanos y hermanas, porque Jesús nos reveló sobre todo en su vida y como resucitado el rostro de Dios y la manera de reconciliarnos con un Dios que es Padre. Y la reconciliación también es necesaria en el discípulo y en el seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Fuera, hermanos y hermanas, los miedos, fuera los temores. Nuestras vidas deben ser de un tiempo permanente, hermanos y hermanas, en encuentro con Jesús crucificado y resucitado, siempre, en cada momento. Crucificado en dolor y en sufrimiento, resucitado, en tormenta y en paz. ¿Estás entendiendo hacia dónde nos lleva la palabra de Dios? Importante, hermanos y hermanas, no temamos, y escúchalo bien lo que dice la palabra, no temamos ante los embates y los golpes y las sacudidas de la vida, o los enemigos que a veces tiene Dios y tenemos nosotros por creer en Él, en este mundo. Y hay enemigos que son naturales, hay enemigos que son sobrenaturales, hermanos y hermanas. El resucitado Jesucristo que está vivo, hermanos y hermanas, ese Dios en quien tú y yo creemos, es el Jesús victorioso en Pascua. Es el Jesús de la victoria. Y si está contigo, y si está conmigo, y si está con nosotros, también alcanzaremos nosotros la victoria.
siempre con un plan, hermanos y hermanas, de contingencia, siempre con discreción y discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la llegada de Jesús a nuestras vidas es totalmente providencial. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano. Vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.